Feliz día martes, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Les invito, mis hermanos, hoy día a que compartamos la palabra de Dios. Les invito a que pongan mucha atención. Si tienen ustedes su Biblia con ustedes, mis hermanos, la saquen. Vamos a leer juntos la lectura y el Santo Evangelio. Y también, pues al final, vamos a recitar el Salmo para hacer nuestra oración. Y les invito, mis hermanos, como siempre, a que abramos el corazón, nuestro entendimiento, para comprender el mensaje de nuestro Dios. Y pues también quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes países. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Europa, a nuestros hermanos aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Y a todos esos países que se me hayan pasado, que no haya mencionado, les mandamos un caluroso abrazo, como siempre, desde la distancia. Que Dios nos los bendiga, que Dios siempre les abra el corazón para seguirle, seguir a nuestro Dios, seguir sus pasos y no perderlos de vista. Porque seguir a nuestro Señor es lo mejor que nosotros podemos realizar en nuestras vidas. Si nosotros dejamos de seguir los pasos de Dios, nos vamos a perder. Así es que es muy importante, pues, que no dejemos de seguirle, que no dejemos de abrir el corazón hacia Él. Y voy a comenzar, pues, mis hermanos, con la primera lectura. Y la primera lectura, mis hermanos, la vamos a leer del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 7 al 11. Luego vamos a leer del capítulo 34 y leemos del versículo 5 al 9 y nos cambiamos hasta el versículo 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Moisés tomó la tienda de campaña y la plantó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda de las citas divinas, y todo el que quería consultar a Yahvé tenía que ir a la tienda de las citas fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba a la tienda del encuentro, el pueblo se ponía de pie, cada uno a la entrada de su carpa, y los ojos de todos lo seguían hasta que entraba en ella. Y al entrar Moisés en la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras Yahvé hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la nube parada junto a la entrada de la tienda, todos se ponían de pie y luego se postraban cada uno ante su carpa. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda. Yahvé bajó en una nube y se quedó allí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé. Él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte: Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigar, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Al momento Moisés cayó al suelo de rodillas, adorando a Dios, y dijo: Señor, si realmente gozo de tu favor, ven y camina en medio de nosotros, aunque sea un pueblo rebelde, perdona nuestras faltas y pecados, y recíbenos por herencia tuya. Estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo de Israel tenía la dicha tan grande de poder consultar a Yahvé, de poder estar frente a Él, como lo hacía Moisés, nada más que el pueblo tuvo miedo de hacerlo. Moisés tenía la dicha de hablar con el Señor cara a cara. Él consultaba a Dios y le pedía al Señor
que no tomara tanto en cuenta los pecados del pueblo. El pueblo era un pueblo muy rebelde, era un pueblo que caía en el pecado a cada que se le pegaba en gana. Y entonces Dios les castigaba, ¿verdad, mis hermanos? Les hacía ver sus errores, su mala conducta hacia Él. Este pueblo muchas veces cayó en el pecado. Consultaban dioses falsos, dioses que no les iban a hacer a ellos ningún favor. Y Dios lo sabía. A Dios le daba coraje eso. Que consultaran a dioses que no les iban a hacer ningún favor. Porque ellos en realidad no eran dioses, sino solamente estatuillas, las cuales ellos mismos se hacían con sus propias manos. Y Dios no estaba de acuerdo con esto. Por eso es que aquí siempre Moisés intercedía por el pueblo ante Dios. Y él tenía el acceso de hablar con el Señor cara a cara, como hablamos nosotros con nuestros amigos. Nada más que había una diferencia, que él no podía mirar a Dios. Dios miraba a Moisés, miraba a su pueblo, pero ellos no lo podían mirar a él. Lo único que miraban de Dios era la columna de nube que subía y bajaba cuando ellos tenían que salir del desierto. Era de la única manera que miraban a Dios, en la columna de fuego y en la nube. Entonces, mis hermanos, si nosotros en realidad queremos a Dios, lo amamos y queremos seguirle de corazón, hagámoslo, pero sin dudar, ¿verdad? Porque muchas de las veces dudamos y es cuando caemos también en el pecado. Es como nosotros mismos adorar a otros dioses. Es como olvidarnos de Dios totalmente. Y esto no puede sucedernos. Si nosotros continuamos de esa misma manera, si nosotros seguimos los pasos de este mundo, en realidad nos vamos a perder. Nos vamos a olvidar totalmente de Dios y el día que lo hagamos, no vamos a recibir ninguna ayuda. Y esto era lo que sucedía con el pueblo. Cuando el pueblo fallaba, cuando el pueblo murmuraba en contra de Dios y en contra de Moisés, Dios lo sabía, les mandaba castigos y cuando ellos se daban cuenta que había sido por su murmuración, ellos iban ante Moisés y le pedían perdón y le decían que hablara con Dios y les perdonara sus pecados, sus faltas que habían cometido en contra de él. Y por eso es que Moisés más tarde planta la tienda de las citas fuera del campamento, la pone a una distancia separada para que todo el pueblo vaya y consulte a Dios, vaya y le pida también perdón por sus faltas. Porque lo que sucede, mis hermanos, en esta vida, también nosotros tenemos un lugar donde ir a visitar a nuestro Dios y no vamos. Tenemos un lugar para consultarle. Tenemos un lugar que el Señor se deja escuchar. Abre sus oídos para que nosotros le hablemos. Pero no vamos. Somos flojos. Somos perezosos ante Dios. Y entonces cuando eso nos sucede, cuando dejamos que la pereza entre en nuestras vidas, es un gran error que nosotros estamos cometiendo. No dejemos que la pereza, las contradicciones de esta vida, nos alejen de Dios. Oremos constantemente ante Dios, pidámosle perdón por nuestras faltas, porque no vamos a decir que no somos pecadores. Todo mundo pecamos desde el momento en que despertamos, abrimos nuestros ojos y comenzamos a ver este mundo, ya estamos pecando. No digamos que no somos pecadores, como mucha gente lo dice. Yo no necesito ir al templo, no necesito ir a consultar a Dios, porque yo no soy pecador. No he cometido ninguna falta en contra de nadie. ¿Para qué necesito ver a Dios? ¿Para qué necesito pedirle perdón? Hermanos, ¿quién en este mundo está libre de pecado en realidad? Todos tenemos pecado. Todos tenemos nuestras faltas. Y entonces, no seamos de esa manera. No estemos alejados de Dios. Del versículo 5 en adelante dice: Yahvé bajó en una nube y se quedó allí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé. Él pasó delante de Moisés diciendo:
con voz fuerte: Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Mis hermanos, no es que Dios pida cuentas hoy en la actualidad a nuestros hijos hasta la cuarta generación. No es que Dios sea de esa manera, pero es que en aquel tiempo el pueblo de Israel, la descendencia de ellos era perversa, no cambiaban, querían seguir los mismos pasos de sus padres. Lo mismo que sucede hoy en la actualidad. Afortunadamente hay muchos hijos que no se parecen absolutamente nada a sus padres. A veces los padres son personas malas y los hijos salen buenos. Es una gracia de Dios que los hijos salgan de esa manera. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo, si un padre era malo, era perverso, los hijos seguían sus pasos. Los hijos eran perversos también. Y por eso Dios les dice que Él pedirá cuentas hasta la cuarta generación. Y Dios, mis hermanos, lo hacía de esa manera para que el pueblo se arrepintiera de sus males, de sus pecados, de su maldad que tanto cometían ante Él. Moisés era un hombre tan bueno, era un hombre que aunque le hacían tanto daño sus propios hermanos, siempre murmuraban en su contra. Siempre estaban a hable y hable de Él y de nuestro Dios. Y cuando Dios les castigaba, cuando Dios les refrenaba, este pueblo siempre iba con Moisés a pedirle: habla con Dios. Y Moisés siempre estaba intercediendo, siendo que él era ofendido también por el pueblo, por todas aquellas personas malas que no cambiaban su corazón, su conducta. Y Dios miraba a Moisés tan bueno que por eso lo escuchaba, por eso estaba dispuesto a ayudar a ese pueblo. Fíjense lo que dice ya en el último versículo 28. Dice: estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, los 10 reglamentos que Dios quería que su pueblo siguiera, que no fueran a faltar en todo aquello que él había escrito en esas tablas. Todo aquel que falle sobre estas leyes, sobre estos reglamentos que estoy escribiendo aquí, va a ser borrado de la faz de la tierra. En aquel entonces, esto sucedía, hermanos. Dios, cuando alguien fallaba, cuando alguien realmente no quería cambiar, Dios lo exterminaba. ¿Se imaginan que hoy en la actualidad Dios nos hiciera lo mismo a nosotros? Dios nos castigara de tal manera, este mundo estuviera más limpio, más perfecto, pero no somos así. En realidad somos muy pecadores y Dios nuestro Señor, aunque ustedes lo duden, mis hermanos, nos dio una libertad, nos dio libre albedrío de pensar y hacer las cosas que nosotros queramos. Claro que va a haber consecuencias, todo el tiempo hay consecuencias. Lo que nosotros realicemos en nuestras vidas, llevemos a cabo, vamos a pagar. No crean ustedes que todo va a quedar impune. No, todo el tiempo, mis hermanos, nosotros sabemos bien que cuando causamos un daño o hacemos mal a alguien, vamos a pagar tarde que temprano. Puede mirar hacia arriba, escupir hacia arriba y tal vez le caiga en la cara después. Todo esto es una realidad. Nosotros no podemos estar hable y hable de alguien y estar maldiciéndole y la maldición no caiga sobre nosotros. Siempre va a suceder. No podemos estar maldiciendo. Más bien, cuando hablemos con alguien o cuando saludemos a alguien, digámosle: Dios te bendiga, Dios te colme de bendiciones, y no tengamos envidia, no seamos personas que deseemos lo que tienen los demás, no codiciemos nada,
Porque en realidad, mis hermanos, Dios le da a cada quien lo que Él quiere. Nada podemos hacer ni podemos tener si nosotros nos conseguimos diferentes empleos para tener suficiente en nuestros hogares. Tal vez lo tengamos, tal vez logremos conseguir todo lo que queremos en un tiempo, pero luego vamos a pagarlo. El cansancio de esta vida por querer hacer más de lo que nuestras fuerzas nos piden, tarde que temprano llegan las enfermedades y luego ya no hayamos qué hacer, ya no hallamos la puerta. Por eso Dios en aquel tiempo puso sus reglamentos, puso sus leyes. Le pedía al pueblo en esas leyes que no trabajaran el día sábado, porque en aquel entonces el sábado era como para nosotros hoy en la actualidad el domingo. Porque todo esto, mis hermanos, que Dios les impuso a su pueblo, era para que siguieran estos reglamentos y Él no los castigara, Él no les llamara la atención. Y cuando lo hacían, Él les pedía, en esos mismos reglamentos, les pedía que llevaran un sacrificio para Él, lo quemaran frente a Él, y ese humito que subía hacia el cielo, a Dios le agradaba, siempre y cuando el pecador se arrepintiera de todo corazón. Hoy en la actualidad, ¿nos arrepentimos? ¿Tenemos un corazón limpio ya cuando vamos y pedimos perdón a Dios? Pensemos muy bien, mis hermanos, con quién estamos haciendo el pacto o a quién le estamos pidiendo perdón, porque Él nos va a perdonar. Pero si seguimos cometiendo el mismo pecado siempre, no vamos a ser perdonados. Pensemos muy bien estas cosas, porque si el pueblo de aquel entonces, este pueblo de Israel, cuando iba ante Dios, le pedía perdón, llevaban sus cabras, llevaban sus corderos, sus palomas, iban y le pedían perdón a Dios de todo corazón. Y cuando Dios miraba sus corazones arrepentidos, los perdonaba. Pero siempre, hermanos, tenemos que tener un arrepentimiento digno de Dios. Si no, no vayamos y pidamos perdón. ¿Para qué? Si vamos a seguir cometiendo los mismos pecados. Por eso Dios, hermanos, se enojaba muchas veces con su pueblo, porque no solamente uno de ellos pecaba, sino eran muchas personas las que pecaban ante Dios y las que murmuraban ante Él y Moisés. Y Dios no quería que ese pueblo siguiera igual de rebelde, siguiera igual de hipócrita, como lo somos nosotros también hoy en la actualidad. Entonces, si queremos que Dios nos escuche, hay que seguir sus reglamentos. Los conocemos realmente. Es más, hay muchas personas que son más buenas que los que van al templo, que los que conocen de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque de una manera o de otra tienen temor o sienten el deseo de ser buenas personas. Ojalá y nosotros sigamos los pasos del Señor, que así como Él hizo el bien cuando anduvo entre los hombres, así también nosotros imitemos lo que Él realizaba en este mundo tan malo y perverso. Sigamos pues, mis hermanos, los pasos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Padre. Hagamos el bien para todo aquel que lo necesite y no andemos maldiciendo en ninguna parte. No andemos queriéndonos parar el cuello con personas por el simple hecho de quedar bien con ellos. Quedemos bien con Dios y el día que lo hagamos, Él va a abrirnos camino, Él va a abrirnos el espacio para que pasemos libremente y seamos felices. La felicidad, mis hermanos, junto a Dios, es mejor que la felicidad de este mundo, que es por un instante. La felicidad con Dios va a ser eterna y la felicidad aquí en este mundo no nos sirve de nada. Sigamos pues los reglamentos, sigamos pues los pasos del Señor, no los perdamos de vista y sigámosle en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos llevar a cabo cada día. Pidamos a Dios su favor, pidamos de su misericordia y Él no nos lo va a negar, porque Él es bueno. Como lo dice aquí, es misericordioso, tardo a la ira. Él se tarda en enojarse,
pero cuando se enoja nos manda un freno que nos va a cortar. Así es que pidámosle que nos perdone, pidámosle al Señor que nos proteja, que envíe su protección a esos ángeles que no olvidan el protegernos y cuidarnos de todos los males que nos vienen. Voy en este momento, mis hermanos, a leer el Santo Evangelio, y el Evangelio lo vamos a encontrar, mis hermanos, en el capítulo 13 de San Mateo, versículos del 36 al 43. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escandalosos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús hablaba al pueblo en parábolas, y muchos entendían y la mayoría no. Más bien, yo me imagino que era la mayoría de gente que no entendía, incluyendo a sus apóstoles, ¿verdad? Que después, cuando él se va a casa, se acercan y le piden explicación sobre esta parábola, la parábola del sembrador. El que siembra la semilla siempre va a ser el Señor. Él siembra la semilla en nosotros, pero luego llega la maleza. La maleza viene siendo el demonio. El demonio que está metiéndonos trabas para que caigamos en el mal, caigamos en el pecado. Así es el demonio, siempre está al acecho. Entonces, si nosotros no nos mantenemos firmes, orando ante el Señor, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole a Él que sea Él que nos siga acompañando y guiando por el buen camino, nosotros nos vamos a perder. Por eso, esta parábola, tomémosla para nosotros, mis hermanos. Sabemos muy bien que en este mundo hay tantos malos, hay tanta cosa mala que nos está acechando cada día. Vemos cómo los gobiernos, entre más y más, imponen cosas al mundo, imponen cosas a las personas, para que lo hagan todos, para que todos seamos iguales. Realmente yo me imagino que vamos a llegar a un punto en el que los gobiernos nos van a pedir que ya no leamos la palabra de Dios, nos van a pedir que ya no asistamos a misa, nos van a pedir que los templos sean destruidos. Van a ver prontamente, mis hermanos, todas estas cosas, porque la realidad es que la maldad de este mundo está llegando a un punto en el que todo se tiene que terminar. Jesús habla de esta manera porque en realidad va a llegar un día en que todo se terminará, y aquel que se mantenga firme, aquel que esté libre de pecado, aquel, mis hermanos, que realmente abra su corazón al Señor, será escogido y llevado a esa gloria. Y el que no, va a ser como esa maleza que sale en los campos, que sale también cuando vamos a un parque. Vemos que hay tanta maleza también por las lluvias. Todo eso, mis hermanos, es arrancado y echado a la basura. Jesús se refería en aquel entonces al fuego. La maleza era arrancada y quemada, y todo el grano, todo lo que era bueno, era escogido y metido en el granero. Ese es el reino de Dios, el granero. Todo el buen grano, todo lo que caía, era para Dios. Y va a haber una exhortación, mis hermanos, que ojalá y nosotros vayamos al reino de los cielos, que en realidad nos lo ganemos,
Por eso es que tenemos que luchar, así como luchaba el pueblo de Israel. Cuando ellos pecaban, cuando ellos caían en la maldad, iban con sus corderos, iban con sus chivos, con sus palomas, a pedir perdón a Dios, llevando ese sacrificio. Nosotros sacrifiquémonos para que tengamos una vida digna con Él, una vida que finalmente va a ser eterna, una vida feliz. ¿Se imaginan estar ardiendo por una eternidad en un fuego que no se apagará? Si aquí en la tierra muchas de las veces nos quemamos con un cerillo o nos quemamos con algo que se encuentra muy caliente, nos quemamos la mano y sentimos horrible, sentimos una desesperación. ¿Se imaginan estar quemándonos por una eternidad? Y ese fuego, ese dolor que tengamos en nuestro cuerpo, no se terminará, será eterno. Es horrible. Y entonces, si aquí estamos sufriendo, mis hermanos, si aquí llevamos una vida de sufrimiento y todavía ir a sufrir a un infierno, trabajemos, echémosle muchas ganas en el Señor, pidamos de su clemencia, pidamos que Él nos ayude para poder ser libres, para poder entender que aunque leamos las parábolas, ¿verdad? Entender lo que nos quieren decir esas parábolas. Al pueblo le hablaba de esta manera, porque por más que les hablara directamente y claramente, el pueblo no entendía. Pensaban que Jesús estaba loco, pensaban que Jesús hablaba de esa manera nada más por su conveniencia, pero Jesús realmente estaba queriendo abrir el corazón de todo aquel pueblo judío, un pueblo muy rebelde, un pueblo que nunca quiso cambiar, y hasta la fecha todavía están esperando a aquel Salvador que vendrá a salvarlos. Son personas totalmente cerradas. Entonces, si queremos nosotros que Dios nos escuche, que Jesús nuestro Señor esté siempre cerca de nosotros, abrámosle el corazón. No seamos personas duras, no seamos personas que cuando alguien nos habla de Dios, nos tapemos los oídos y dejemos que esas palabras solamente se las lleve el aire, porque eso sucede. Hay veces que nos están hablando de Dios, nos están hablando de una conversión, pero nosotros no queremos escuchar. Es más, hasta nos caen mal aquellos que nos hablan de Dios. Abramos nuestro entendimiento, abramos nuestros corazones, para que la palabra de Dios siempre penetre en nuestro ser. Seamos abiertos al Señor, porque si un día, mis hermanos, se imaginan que Jesús llegue y nos encuentre totalmente alejados de Dios, no estemos despiertos ese día que Él llegue de nuevo, porque va a venir a pedir cuentas de todos nuestros bienes o males. Lo dice aquí muy claramente, aunque lo escuchemos nosotros en parábolas, es claro lo que nos está queriendo decir. Él es el sembrador, Él ya sembró la semilla en cada uno de nosotros. Ya estamos nosotros llenos del Espíritu Santo, pero de repente llega el maligno y nos mete la maleza y comenzamos a alejarnos de Dios, alejarnos de sus buenas acciones y comenzamos a cometer el mal. Tengamos mucho cuidado con esto, porque si ya conocemos de Dios, no podemos tener un pie aquí y un pie allá. Los pies tienen que estar siempre juntos en el lado del Señor. Si estamos en ese lugar, vamos a ser dirigidos, vamos a ser guiados por Él, por el bien, siempre. Pero si no, ¿verdad? Las parábolas que leemos cada que nosotros abrimos las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, vemos los evangelios, todas las instrucciones que Jesús nos da a través de ellas, vemos, mis hermanos, que estamos haciendo y cometiendo más mal que bien. Entonces, si nosotros no cambiamos, no tratamos de tener una buena conversión ante Jesús, seremos llevados, pero no hacia la gloria, sino a un infierno, a un lugar que va a estar ardiendo constantemente y no nos vamos a quemar. El dolor lo vamos a sentir, pero no nos vamos a quemar. Así como la gloria que se nos ofrece, que habrá felicidad eterna
Ahí no habrá ni llanto, ni por qué preocuparnos de tener que pagar rentas, de tener que pagar nuestros biles. Nada, no va a haber preocupación absolutamente de nada. Tengamos en nuestra conciencia, mis hermanos, estemos siempre dispuestos a escuchar del Señor. Y el Señor no nos va a dejar solos, ni nos va a negar nada de lo que le pidamos. Porque Dios Padre, cuando le hablaba también a este pueblo cabeza dura, a este pueblo que siempre cayó en el pecado, pero que perdonaba. Él mismo decía, yo soy clemente y misericordioso, lento a la cólera y se tardaba para castigar. Fíjense bien, Jesús, nuestro Señor, es tan bueno, mis hermanos, también. Al igual que el Padre, Él mismo decía a sus apóstoles, cuando estuvo entre ellos, les decía que todo lo que el Padre hacía, lo hacía Él. Entonces, viene el Hijo del Padre y viene haciendo los mismos milagros y favores para cada uno de nosotros. Lo sabemos bien. Muchas de las veces cuando exponemos nuestros problemas ante Jesús, nuestras enfermedades, le exponemos todo lo que le pedimos en nuestra oración, Él nos escucha y nos ayuda. Sabemos bien que nuestro Señor Jesús siempre está allí, escuchándonos, poniendo atención a todas nuestras peticiones, siempre y cuando, como les digo, abramos nuestro corazón, que no estemos alejados de Él, que estemos hablando como si las palabras fueran al aire solamente, ¿verdad? No, abramos nuestro corazón. ¿Para qué vamos a hablar con Jesús si solamente salen las palabras del pensamiento, pero no del corazón? Tengamos cuidado en cómo hablamos con el Señor. Y les aseguro, mis hermanos, que todo lo que le pedimos se llevará a cabo y se cumplirá. Porque Jesús no nos deja nunca solos y siempre está allí para escuchar nuestras peticiones. Y ahora, mis hermanos, les pido que hagamos oración, pidamos a nuestro Señor, pidámosle por todos nuestros hermanos enfermos que están llenos de dificultades, de problemas. Pidamos a Dios por todos aquellos que conocemos que necesitan de la ayuda de Dios. Especialmente vamos a pedir, hermanos, por todos aquellos hermanos y hermanas que no creen en el Señor, que están alejados totalmente de Él. Y vamos a recitar primeramente el Salmo. El Salmo es el número 102 y dice así, si gustan repetir después de mí: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no está siempre enojado, ni dura para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendito y alabado seas. Realmente eres compasivo y misericordioso. Eres lento a la ira. Nosotros somos perdonados por ti, Señor. Te olvidas de nuestra maldad cada que nos arrepentimos de corazón. Y en este momento, Señor, te pido por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que están escuchando y que están abriendo su corazón para que les hagas el favor en todas aquellas peticiones que te están exponiendo en este momento, Señor. Te pido para que les escuches. Te pido, mi Señor, que olvides sus culpas, Señor, y que seas misericordioso como lo has sido siempre con todos tus hijos aquí en la tierra. Ayúdanos a cambiar nuestra maldad por el bien, que seamos buenas personas
que escuche, Señor, siempre nuestras oraciones y que nos ayude, Señor, también a ser compasivos con los demás. Que no nos olvidemos que tenemos que imitarte en toda tu bondad. Que así como eras tú de bondadoso, Señor, así como lo has sido siempre hasta el día de hoy, no permitas que dejemos nosotros de ayudar también a los demás. Te pido por los enfermos, Señor Jesús. Te pido por todos aquellos que en este momento se encuentran en un hospital o se encuentran en sus camas tirados ya por mucho tiempo, Señor, y no pueden levantarse porque no encuentran la manera de hacerlo, Señor. Te pido pues por ellos, para que les des paz en sus corazones, les des tranquilidad en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu bondad y amabilidad hacia todas las naciones. Espíritu Santo, gracias también te doy, primeramente, por haberme abierto el entendimiento y por abrirle también a todos nuestros hermanos ese corazón a veces que tienen tan duro, ese corazón que muchas de las veces no quieren abrirlo al Señor. Que seas tú, bendito Espíritu, a través de nuestras oraciones, a través de todo lo que te pedimos y te exponemos cada día, para que hagas con nuestros hermanos, para que realmente tengan ese encuentro con nuestro Señor y contigo. Que cada día, bendito Espíritu, tú nos ayudes a realizar todas las cosas hechas por el bien y no por el mal. Que cada hermano y hermana que sea instruido en el amor de Dios abra siempre sus corazones y no dejen que el demonio les detenga en ninguna cosa de las que ellos van a realizar. Que hagan más bien el bien y no el mal. Y tú, Espíritu bendito, que te encuentras en cada uno de nosotros, síguenos guiando por el bien. No permitas, bendito Espíritu, que cambiemos de parecer a cada instante de nuestra vida. Madre Santísima, te doy gracias por interceder. Te doy gracias, Mamita del Cielo, por estar siempre escuchándonos y por no dejarnos nunca solos, que siempre caminas con nosotros y siempre estás llevando nuestras intenciones ante el Señor. Gracias, Mamita María, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por cada uno de tus hijos aquí en la tierra. Pedimos también la intercesión de Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, que se encuentra ya con el Señor también, intercediendo por todos nosotros, por todos nuestros favores. Y hoy en este día, que es su día, que conmemoramos un año más de su muerte, que conmemoramos un año más de su existencia allá con el Señor, le pedimos pues su intercesión, así como pedimos a Mamita María, pidámosles a todos los santos también, para que las ayudas que nosotros necesitamos de ellos lleguen más constantemente. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias Padre, y gracias a todos los santos, arcángeles, ángeles, querubines y toda la corte celestial del Señor, que no nos olviden, que siempre nos protejan y nos guíen por el bien. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó que dijéramos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por haberme acompañado en este día. Gracias, como siempre les doy, por escucharnos también a través de la aplicación TuneIn. A todos aquellos hermanos que aún no la conocen, les pido que la enseñen a otros para que se llenen del amor de Dios a través de los compartimientos que les llevamos a cabo hasta sus hogares. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares. Bendiciones.